Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer, con sus dos ediciones. Para Tarapoto y Lamas en los 96.3 de Radio Estación Lamas, la mejor imagen para escuchar, y también para Lima Sur y aún más allá en los 99.5 de Radio Imperial 2 desde Villa El Salvador. Como siempre, un amigo Fernando Chapi Martínez, aquí un fin de semana más en las ondas y esperando que ustedes estén bien. También saludos para los que nos escuchan en edenex.es, la radio del misterio del amigo Alberto Guzmán de España, y para quienes lo ven posteriormente en Misterio Infinito Perú en YouTube. En esta ocasión, bueno, no puedo ocultar mi emoción porque estoy después de mucho tiempo de querer tener esta entrevista, esta conversación con una figura de las más preponderantes, de las más importantes, me atrevería a decir la más importante de la ufología en nuestro país y también entre las más de Hispanoamérica. Él es Sixto Paz Wells. Ya para qué presentarlos, y estoy seguro que todos y todas saben perfectamente de quién estamos hablando. Don Sixto, bienvenido. Muchas gracias por tu palabra, Fernando. Un placer estar contigo. Así es, don Sixto, desde que yo era niño y ahora ya ando por los 35, sabía de usted, había escuchado de Misión Rama, por supuesto, y de Chilca, hasta que pude conocer ese mágico lugar, como usted me dijo antes de empezar la entrevista, un mágico lugar, eh, ya hace algo de 12 años, y pues por más que ahora estoy viviendo por trabajo fuera de Lima, es como un imán que me atrae porque tantas cosas ocurren ahí. Y bueno, primero que nada, además de saludarle, quisiera saber, usted me comenta que en breve va a estar por Chilca justamente. ¿Cómo anda Sí, todo? en unas cuantas horas más estamos haciendo una salida, un encuentro en el desierto de Chilca. Esto es yendo hacia la Panamericana Sur, hacia el lado izquierdo, hacia el este, ya no hacia el mar, sino hacia las montañas, allí donde hemos tenido algunos de los encuentros más espectaculares, de ver bajar las naves, ver bajar los tripulantes, o ver cómo la nave proyecta unas de luz, forma un domo luminoso, y a la hora que tú ingresas a ese domo de luz, puedes aparecer de pronto en los planetas o en los lugares donde ellos vienen, estar 4 o 5 días con ellos allá o más tiempo, y cuando vuelves han pasado 15 minutos. Sí, así increíble, pero son muchos los casos de estos y otros tipos que han surgido ahí, sobre todo desde los 60, desde los 70, sobre todo cuando justamente tanto usted como sus hermanos y bueno, en la primigenia Misión Rama, lo que sería después Misión Rama, pues empezaron a acudir a aquellos lugares, ¿no? Lo que quedó registrado en ese maravilloso libro, yo lo tengo ahí en Lima en mi biblioteca de OVNIS SOS a la Humanidad, y también del gran JJ Benítez. Coméntenos, Así es. a mí me gusta hacer las cosas de manera cronológica, ¿no? Don Sixto, ¿cómo fueron esas primeras experiencias? ¿Cómo es que inicia todo esto, toda esta experiencia de contacto e investigación por su parte en Chilca? Justo ahí tiene su libro, Los Guías Extraterrestres. Este es el primer libro de los 21 libros que tengo publicados, que se llama Los Guías Extraterrestres. Mira tú, ya la 32ª edición. Wow, 32 ediciones de definitivamente. este libro, ya que narra justamente la historia de cómo empezó la experiencia del contacto. Mi padre investigaba a los hombres como un hobby antes que yo naciera. Él, con amigos suyos, la Fuerza Aérea del Perú tenía un instituto de investigación de los ovnis. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. En un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. En el año 73 mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga porque un amigo suyo, el año anterior, en el año 72, el señor José Rociano Holder, bajo el seudónimo Yosib Ibrahim, había publicado un libro llamado Yo visité Ganímedes. Entonces mi padre, como era la persona más conocida de la investigación OVNI en el Perú, pues era continuamente convocado por distintas instituciones para comentar ese libro. Y él, obviamente, como conocía a su amigo Yosib Ibrahim o José Rociano Holder, pues no comentaba el libro, lo que comentaba era la posibilidad de la vida extraterrestre, lo que es la exobiología propiamente. Entonces fui acompañándolo en una agrupación yoga. Y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó y me enganché con el tema de la Hatha Yoga, la Mantra Yoga Meditación. Y me puse a hacer esas prácticas desde los 17 años. Entonces al año siguiente, en el año 74,
sale una noticia en El Comercio que decía que se había descubierto a través de los vuelos tripulados y a través de los radiotelescopios que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que esos sonidos del espacio podían ser mensajes de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Entonces, mi padre organizó un ciclo de conferencias e invitó al doctor Víctor Ñáñez Aguirre, médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, para disertar sobre el tema OVNI. Entonces él planteaba la posibilidad que de existir extraterrestres podían no solamente estar llegando con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando algún contacto con la humanidad. Entonces quedé fascinado con 18 años y se me ocurrió justamente de regreso a la casa con mi madre y mi hermana poner en práctica lo aprendido en la yoga, de las técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, para intentar recibir un mensaje extraterrestre. Ahora, realmente fue como un juego, ¿no? No creas que lo hicimos sabiendo que íbamos a tener contacto, sino era como, a ver qué pasa, ¿no? Y aquella noche, pues se produjo en nosotros una primera psicografía. O sea, hicimos respiración, relajación, concentración, meditación, y de pronto en mi mente me vino la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban y sentí la necesidad imperiosa, compulsiva, de agarrar el lápiz y el papel, relajar la mano, y al principio fueron trazos desordenados, y cuando comencé a escribir a gran velocidad y leí lo que había escrito, el supuesto mensaje decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verá. Entonces yo dije, esto es imaginación, es el ambiente familiar, el libro de este amigo de mi padre, que salió hace 2 años antes. Entonces, que no podía ser tan fácil, pues si no cualquiera podía tener contacto. Entonces mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Yo le dije, olvídense, su gestión no puede ser tan fácil. Ya me fui a mi habitación, me olvidé el asunto, pero mi hermana menor que yo agarró el teléfono y empezó a llamar a los amigos diciéndoles, no se imaginan lo que ocurrió esta noche. Sixto se ha comunicado con un extraterrestre. Entonces al día siguiente éramos 20 personas en la sala de la casa de mis padres y todo el mundo me presionaba para que repitiéramos el experimento la noche anterior. Yo no quería hacerlo porque no quería ni engañarme yo ni engañar a nadie, menos saben que es ridículo. Pero tanta fue la insistencia que simplemente para demostrar que no era verdad, lo repetimos. Y me sorprendí mucho porque estábamos meditando y nuevamente me vino la imagen de los ojos marcadamente oblicuos y la ansiedad de escribir. Y en este mensaje dije, bueno, el extraterrestre dice que podemos hacer las preguntas que queramos. A la primera pregunta que yo no pueda contestar quedará demostrado que esto es imaginación, que es cosa mía. Entonces, ya te imaginas el tipo de preguntas que ese grupo de jóvenes, de chicos y chicas hacían, ¿no? A ver, pregúntale hincha de qué equipo de fútbol soy, de qué color mi bicicleta, qué voy a hacer mañana. Y a todas venían respuestas correctas, pero claro, como nos conocíamos, era probable que por deducción estuviera dando respuestas probables, ¿no? Entonces uno de los muchachos dijo, bueno, hagamos las preguntas sin decirlas. Las pensamos, no te las decimos y que el supuesto extraterrestre nos lea la mente. Y bueno, eso sí me parece interesante. Entonces él escribió, ¿por qué yo no creo en los seres extraterrestres? Y él no leyó la pregunta, la guardó. Entonces yo sin conocer la pregunta recibí, porque nunca nos has visto, no te preocupes, ya nos verás. Entonces así cada pregunta que se hizo de esa forma, venían las respuestas que coincidían. Entonces yo decía, qué puntería la mía, Diego, cualquier tontería y todo coincide. Entonces la mamá de unos muchachos, amiga de mi madre que estaba presente ahí, dijo, bueno, Sixto, si es un extraterrestre que te diga qué libro tengo yo metido aquí en mi bolso, en mi cartera, que te diga el nombre del libro y el nombre del autor, si es posible. Entonces yo dije, no, ahora sí, verdaderamente ya naufrago absolutamente. Bueno, si vamos a fracasar, hagámoslo bien. Entonces puse el nombre de un supuesto libro, un supuesto autor y hasta el número de la página que estaba señalizado. Entonces la señora de forma nerviosa sacó el libro, lo mostró y era el nombre del libro, el nombre del autor y el número de la página ella no lo recordaba y sin embargo estaba marcado y era tal cual. Entonces todo el mundo sorprendido y yo maravillado, ¿no? Yo pensé que de pronto había alguna cierta conexión entre todos nosotros o que de pronto yo tenía algún tipo de sensibilidad especial, pero de que fuera un ser de otro planeta que se comunicaba conmigo, por favor, eso era ridículo, ¿no? Entonces mi hermano, mayor que yo, Charlie, dijo, bueno, si es un extraterrestre, que ya no ande con rodeos, que te diga dónde podemos ir a verle, dónde podemos tener un contacto con él, ver su nave. Entonces yo recibí a través de la psicografía, escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada, vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca, porque el 7 de febrero del año 74 a las 9 de la noche verán aparecer nuestra nave, y esa será la confirmación de que el contacto es real.
Fuimos, pero desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión y pensáramos ahí está la nave prometida. Teníamos que estar completamente seguros. Entonces fuimos, hicimos nuestro campamento, llega el día de la cita, a la hora indicada, y ocurrió lo que nadie hubiera imaginado. Detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día, y detrás de los cerros salió una luz muy potente que se fue hacia el lado derecho, y de ahí fue descendiendo hasta colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Sentimos pánico, terror, miedo tremendo, y todos captamos en nuestra mente como que nos decían al oído que no bajaban, pues nos estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. El objeto estuvo encima nuestro, muy bajo, ya giraba sobre sí mismo y luego se elevó y se marchó, y cuando ya vimos que se había ido bastante lejos, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos, pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros no? Un grupo de muchachos intrascendentes en un país en vía de desarrollo, no tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de este tipo. Llegamos a pensar que como del espacio no se ve que los países sean de diferentes colores, como parecen en los mapas, ni se ven las líneas punteadas que los dividen. De pronto ellos creían que habían bajado pues en Alemania, en Estados Unidos, y se habían quedado a mitad de camino en el Perú. Entonces, de regreso a la casa, le contamos a mi papá, que era el científico. Papá, hemos tenido una experiencia de contacto extraterrestre. Entonces mi padre al principio lo tomó mal, no se pensó que nos estábamos burlando de sus investigaciones. Pero después, cuando le insistimos mucho y todo, pues ya nos pidió que le contáramos al detalle. Entonces, en esos días intentamos nuevamente recibir comunicación y pedirle a estos seres que le dieran una prueba a mi padre. Y a regañadientes, mi papá y un grupo de militares que lo acompañaban, pues vinieron al desierto con nosotros y vieron aparecer un objeto en forma de cilindro que calcularon medía unos 150 metros de largo. Mi padre quedó fuertemente conmocionado porque decía, caramba, tantos años investigando el tema OVNI y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, ¿no? Qué injusto. Entonces, al mes, y éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas. Y ya no solamente un ser llamado Oxal, sino aparecían otros como Culba, Sampiac, Anitac, Met, Rege, Sun, Antarel, Osim, Sansa, que decían venir de diversos planetas y querer comunicarse con nosotros, y que todos estaban de una forma orquestada, pues manteniendo el contacto, y dijeron que los podíamos llamar los guías extraterrestres, ¿no? Por eso el nombre del libro ya es Los Guías Extraterrestres. Lo que me resulta particularmente interesante de lo que me acabas de mencionar es que, contrario a lo que muchos piensan, y a lo que yo pensé alguna vez, no todos son de Ganímedes, sino que en realidad las comunicaciones que entraban eran de una diversidad de seres que al parecer estaban coordinados entre sí, a pesar de ser de distintos orígenes. Entonces esto me recuerda a cuando algunas personas hablan de una confederación de planetas o algo así, que actúan en conjunto y tienen, digamos, a la Tierra bajo algún tipo de protección o por lo menos interés. Ciertamente, Fernando. O sea, según ellos, nosotros vivimos en una galaxia que tiene 400.000 millones de estrellas. Son por lo menos 100.000 millones de sistemas solares, 100.000 millones de sistemas solares en esta galaxia. Y todos los mundos más evolucionados en capacidad de ayudarse y ayudar a otros planetas que están en vía de evolución se encuentran bajo la regencia de un consejo de 24 seres, a los que ellos llaman el Consejo de los 24 Ancianos o el Consejo de la Confederación de Mundos. Entonces ellos disponen quiénes, bajo qué condiciones pueden venir a un planeta como el nuestro a echarnos una mano, o impiden que nadie que no venga con buenas intenciones pueda actuar libremente. Debajo de esos 24 ancianos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo los guardianes y vigilantes, y más cerca nuestro los instructores o los guías. Entonces, no cualquier civilización puede intervenir aquí en nuestro mundo. Entonces son alrededor de 60 razas o especies extraterrestres las que están interactuando con la Tierra. De ellas, 55 bien intencionadas y autorizadas por ese Consejo de 24 Ancianos. Y hay 5 que no estarían autorizadas, igualmente tratan de ingresar, pero a su aire, ¿no? Y por eso naves como la que se estrelló en Roswell en el año 47, o la que se estrelló en Paihuano, Chile en el año 98, o la que se estrelló en Varginha, Brasil, o en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, o la que se estrelló en la Zona del Silencio en México, o en Sudáfrica, son naves que han sido derribadas por otras que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Y hay extraterrestres de apariencia zoomorfa, que parecen animales. De hecho, todos somos animales, pero seres que parecen pues animales como los que nosotros tenemos en la Tierra. Seres con apariencia de peces, de anfibios, de reptiles, de felinos.
de aves, hay seres que parecen insectos o seres que parecen como de energía, ya que ya ni corporeidad física tienen. Hay otros de apariencia humanoide, de 4 metros de altura, de 3 metros y medio, 3 metros, 2 metros y medio, hasta de 10 centímetros. Rojos, azules, blancos, negros, amarillos, de todos los colores que nos podamos imaginar, con pelo, sin pelo. Y hay seres incluso que pueden asumir la apariencia, o sea, una apariencia determinada, o sea, que no son como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros juzgamos por las apariencias, y si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo simplemente porque es distinto. Y hay por lo menos 167 formas diferentes de naves que están llegando a la Tierra. Naves en forma de disco, en forma de cilindro, en forma de esfera, naves en forma de diamante, hay hasta naves totalmente antiaerodinámicas, rectangulares, en forma de cubo, en forma de pirámide, increíbles. Ahora, los encuentros cercanos del primer tipo es cuando tú ves algo extraño que no sabes qué es, algo que desafía la ley de la física conocida por nosotros. Del segundo tipo es cuando tú de pronto estás en tu casa, en tu habitación, y de pronto sientes la necesidad imperiosa, compulsiva de acercarte a la ventana, subir el tejado, o abrir la puerta y miras en tal o cual dirección y ves un objeto que interactúa con el testigo, que se mueve a derecha, izquierda, arriba, abajo, dándote la impresión de que sabe que lo estás viendo y que quiere que lo veas. O estás caminando por la calle, te detienes, te giras y ves el objeto ahí. ¿Qué te obligó, qué te motivó a mirar? Ya hay contacto. Del tercer tipo, estás en tu casa, en tu habitación, y ves pasar de pronto una esfera luminosa, que se conoce como Canepla o Foo Fighter, que es como un dron extraterrestre, o de pronto se te materializa al pie de la cama, los famosos visitantes de dormitorio, se materializa un ser al pie de la cama o más de uno, o estás yendo por la carretera, el auto deja de funcionar y ves el ovni que ha aterrizado y estos seres que han salido, o estás en el campo y se te acercan estas esferas y te escanean completamente. Son encuentros cercanos del tercer tipo. Y los encuentros del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave. Ahora, muchas veces te invitan, lo que pasa es que la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas. Te invitaron, pero ni siquiera recuerdas que te invitaron. Y lo único que te queda es tiempo perdido, que no sabes qué pasó, ¿no? Pues saliste de pronto a pasear 1 hora y cuando regresas han pasado 5 horas, ¿no? Y no sabes qué pasaron en las otras 4 horas. Pues también los encuentros cercanos del quinto tipo es cuando ellos te invitan a acompañarles fuera de la Tierra. Entonces nosotros a lo largo de estos 48 años de contacto, han pasado 48 años, son 21 libros, ¿no? El último libro que tengo publicado se llama Egipto, la puerta de Orión, de editorial Colima. Entonces, a lo largo de estos 48 años hemos tenido la experiencia de los 5 tipos. Hemos podido subir a interior de sus naves y acompañarles a ellos fuera de la Tierra, a través de los Sendra y a través de una nave espacial también. Ahora, claro, eso es muy difícil de creerlo para el común de las personas. Y todo, si para el mismo testigo, para la misma persona que lo vive, es difícil de asimilarlo. Sin embargo, ahí está, lo vivimos y hay pruebas y evidencias de ello. A lo largo de estos años, pues como te digo, allí mismo en el desierto de Chilca, pues la nave apareció, proyectó unas de luz, formó un domo luminoso, se conoce como Sendra, y vimos salir a un ser que nos invitó a acercarnos y entrar dentro del Sendra. Y nosotros fuimos, ingresamos dentro de ese domo luminoso, y la sensación fue de mareos, de náusea, de pérdida de peso, sentíamos que todo el cuerpo se quemaba, y de pronto aparecimos en Ganímedes a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Ahora, ¿qué fue lo que vimos? O sea, vimos estructuras en forma de domos y ellos nos explicaban que ellos han creado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades que se extiende mayormente en el subsuelo de las lunas. Que ellos tienen grandes plantaciones de algas sobre la superficie de hielo de las lunas de Júpiter. Que debajo del hielo de la superficie hay océanos tan grandes como los de la Tierra. Decir eso hace 48 años atrás era ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque hace pocos años atrás la sonda Galileo, una sonda de última generación, detectó pues manchas sobre la superficie de la luna de Júpiter de lo que parece ser grandes concentraciones de algas. Y en el 2015 el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como los de la Tierra debajo del hielo de la superficie. Toda esa información dada por nosotros, la versión dada por nosotros, está publicada en libros que tienen 48 años. O sea, eso está, hace más de 4 décadas hemos publicado toda esa información. Y es más, tú te vas a encontrar en las redes sociales que hay mucha gente detractora, mucha gente que dice, no, Sixto Paz y su grupo son unos charlatanes y todo, porque siempre repiten lo mismo. No puede ser que tú cuentes
1000 veces el mismo relato y lo vayas cambiando sobre la marcha, pues. Por eso siempre tienes que contarlo igual, no puedes ni Claro. añadirle ni... Lo raro sería que hasta harían, me que imagino, vayas una línea cambiando de la tiempo versión diciendo, mira dependiendo de quién cómo te cambia. escuche. Así Claro. es. Le Sí, sí. molesta que siempre esté repitiendo lo mismo. Y la ventaja de repetir siempre lo mismo es que nadie puede decir de que estás adecuando el diálogo o el relato en función de los tiempos modernos, sino que siempre ha sido el mismo. Entonces, todo lo que se ha ido descubriendo con el paso del tiempo ha ido confirmando todo lo que ellos nos dijeron. Por ejemplo, en el año 74, los guías extraterrestres nos dijeron que no habían sido los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna, sino que habían sido los rusos. Que así como los rusos colocaron al primer satélite, el Sputnik, como colocaron al primer animalito dando vueltas alrededor de la Tierra, la planeta Laika, pusieron al primer astronauta orbitando alrededor de la Tierra, que no fue Yuri Gagarin, fue otro astronauta. Lo que pasa es que ese otro astronauta hizo un viaje espectacular y cuando regresó se estrelló. Y la Unión Soviética solamente daba a conocer aquellas ¿qué te digo? Los éxitos de su programa espacial. Sí. Exitosas. Ya si no lo eran, pues simplemente como si no hubieran existido. Entonces hubo que esperar a enviar a Yuri Gagarin que fuera 100% exitosa para darla a conocer. Es también, los rusos fueron los primeros en salir fuera de la cápsula espacial y flotar en el espacio. Lo que pasa es que el astronauta sale y su traje se hinchó fuera de la nave y después no tenía forma de entrar nuevamente en la nave y tuvo que arriesgarse a quitar parte de la presurización que tenía y todo y meterse ya y para así salvarse, ¿no? Entonces por eso tampoco lo dieron a conocer. Entonces los rusos en el 66, no en el 69, 3 años antes, ya estaban aterrizando en la Luna. Primero con una nave no tripulada y luego con una nave tripulada. Lo que pasa es que le fue tan mal a los rusos, ya por lo que encontraron, que prefirieron después guardar silencio de lo que había sido todo esto. Ese es uno de los temas, por ejemplo, ya que usted ha conocido a JJ Benítez, de seguro conoce el famosísimo documental o pseudodocumental para algunos, Mirlo Rojo, ¿no? Que él dice que son imágenes recreadas, pero que habla de las huellas de una antigua civilización extraterrestre en la Luna, que podrían no ser tan ruinas, sino que podría aún haber presencia extraterrestre a modo de bases o algo así en la Luna, sobre todo en su cara oculta. ¿Usted qué opina de este Bueno, tema, esta teoría? mira, la sonda Clementine, tú miras las fotografías que están en internet de la NASA, de la sonda Clementine, tomadas sobre la Luna y vas a ver que hay estructuras. Si ves tú las imágenes del Apolo 8, se ven, hay estructuras, hay ruinas. Así que no es novedad, no es novedad que se mostrara eso. Ahora, obviamente Juanjo Benítez muestra en ese video, son recreaciones, no son las imágenes reales originales. Ya, pero sí, ya anteriormente había información de eso. La sonda Clementine, del Apolo 8, todos hablaban de esas, mostraban imágenes de ruinas. Entonces, en el año 2016, la BBC de Londres liberó una serie de documentos secretos de la antigua KGB que demuestran que los rusos fueron los primeros en llegar a la Luna. Así que el tiempo no pasa por gusto. También, al mes de la experiencia de los Sendra, o sea, allí dentro del centro nosotros estuvimos como 4 o 5 días, pero cuando volvimos habían pasado solamente 15 minutos. Y eso está publicado en el primer libro de Juanjo Benítez, OVNIS SOS de la Humanidad, y está publicado también en mi primer libro, Los Guías Extraterrestres. 3 años después de iniciada la experiencia del contacto nuestro, el 25 de abril del año 77, el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua, junto a un grupo de soldados allá en Chile, estaban en la zona de Putre, en Arica, frontera con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, y de pronto vino una luz que encendió una colina. El cabo Valdés le dice a los soldados, ya cúbrame, voy a ver de qué se trata, y él muy valiente fue y penetró en el interior de la luz. Y cuando salió de la luz, 15 minutos después, tenía la barba crecida de varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días, pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. Eso fue 3 años después de la experiencia vivida por nosotros y publicada por nosotros. Para que nadie piense de que uno pues arregla los relatos o los adapta ni nada por el estilo. Justamente Ahora, hablando de ese detalle de coincidencia temporal, pareciera, yo ya lo he notado hace tiempo y no soy el primero ni el único, que hay como, digamos, unas décadas, desde el 40, 50, 60, 70, 80, que son como donde se producían los más grandes casos
y prácticamente todos los años y todos los meses de contactos de los distintos tipos, de observaciones, de mensajes de los seres del cosmos, cosas que ahora parece que ya pues casi no ocurriesen, ¿no? Pero es como la era dorada del contactismo y de todo tipo de cuestiones relacionadas al fenómeno ovni. Como usted menciona, estaba el caso de José Rociano Holder, el de usted Comisión Rama, y también los otros de los que hemos El hablado. caso claro, de Billy Mayer o sea, el contacto de Billy Mayer, el suizo, el contacto, por ejemplo, de Enrique Castillo Rincón en el año 72, Claro. el contacto también de Marlene México, o sea, es por temporadas, es por oleadas. Y Por a eso oleadas. quería llegar. ¿A qué se debería que justamente en esa época hubo como esa, como si se hubiera aperturado una puerta, valga la redundancia fonética, ¿no? Una puerta hacia el cosmos y que ocurrió esta oleada y de ahí todo cesó, ¿no? ¿A qué No, lo no, explica? no cesó, al contrario. Por ejemplo, los mayas habían profetizado en el Códice de los Eclipses que el eclipse del 11 de julio de 1991 marcaría el retorno de los señores de las estrellas, el retorno. Pues el 11 de julio del año 91 sobre la Ciudad de México apareció un ovni en pleno eclipse y a partir de ese momento se inició la oleada ovni más impresionante que se haya registrado sobre el país alguno. Sobre la ciudad de Nezahualcóyotl, cerca de Ciudad de México, aparecieron 5.000 ovnis en un solo día. ¿Qué te digo? En Pachuca, Hidalgo, aparecieron 3.000 ovnis en un día. ¿Recuerdas tú, por ejemplo, en el año 2007, que aquí en Lima se estaban filmando un comercial en el centro de Lima y aparecieron 20 ovnis y alrededor 3.000 ovnis más a plena luz del día, mediodía? Sí, empezaron a decir que seguramente eran globos, bueno, las Bueno, clásicas explicaciones no, que suelen dar. uno de los escépticos, uno de los investigadores y escépticos dijo de que a las 3 de la tarde del Estadio Nacional se habían lanzado unos globos, pero esto fue captado al mediodía. Entonces, ¿cómo al mediodía se van a ver 20 objetos principales estáticos más 3.000 objetos haciendo vueltas alrededor, ya cuando a las 3 de la tarde se van a lanzar globos? O sea, no hay correspondencia de tiempo, pues es una cuestión de sentido común. Así es, justamente tal como ese caso de avistamiento de tantos objetos, pues nunca faltan los escépticos que siempre se hacen presentes. Pero ya que estamos hablando de De todas lugares maneras, donde es... Fernando, mira, hace poquitos días atrás estaba en Monte Shasta, en California. Ya Ajá, éramos más de 100 personas y apareció detrás de los árboles un objeto en forma de torpedo de 1 kilómetro de largo. Y un momento en el cual todo el cielo, todos los objetos que estaban, o sea, fijos al lado de las estrellas y planetas comenzaron a moverse y a cruzarse. O sea, incluso también los vimos de día, ¿no? Hubo avistamientos también de día. Entonces esto demuestra de que no ha disminuido con el paso de los años, ha aumentado, ¿ya? Y los contactos continúan. Si tú entras a mi página web www.sixtopaswells.com y vas a la sección comunicaciones, mensajes, ahí están todos los mensajes que hemos venido recibiendo mes tras mes, día por día, año por año, ¿no? Entonces ahí está todo lo que ellos han venido diciendo sobre el panorama mundial, sobre la situación actual, sobre todo. Así que el contacto continúa después de 48 años y no ha disminuido. O sea, hay etapas, hay épocas ya en que puede como dar la impresión de que baja, pero es porque de pronto deja de haber muchos avistamientos en Sudamérica, pero aumentan los avistamientos en Asia o en Europa o en Sudáfrica o qué sabe, en Australia, ¿no? Ya, pero es por oleadas. ujú. Pero más allá de las oleadas, ¿por qué? ¿Por qué crees que hay ciertos lugares que parecen bendecidos, elegidos, para que en ellos se manifieste, por lo menos un poquito más que en otros sitios, la fenomenología ovni, ¿no? Como en el caso de Perú Chilca, como en el caso de repente, justamente el que has mencionado de Monte Shasta en California, y tantos otros alrededor del mundo, ¿no? Que se conocen como las zonas calientes. ¿Por qué los eligen? ¿Por qué ahí? Bueno, ¿Cuál es la muchos de estos lugares son zonas montañosas, donde el choque de placas libera una energía que permite que sea como un corredor, como una autopista o que sea como una estación de servicio para las naves. Entonces eso facilita mucho la experiencia del contacto. Y en el caso concreto de Chilca, que lo conoces perfectamente Ya bien, es una falla geológica, pues. Si te das cuenta tú, el mar está aquí, la playa está aquí y detrás de la playa están las lagunas que están aquí. O sea, las lagunas están por debajo del nivel del mar. correcto. Por eso, por esas grietas y todo, ya el mar ya fluye y sale del otro lado de la playa.
en forma de lagunas, trayendo y arrastrando todos los minerales que resultan benéficos para la salud. Pero toda esta falla probablemente la encuentras tú desde Mala, desde Pisco hasta Bandurria, ¿qué te digo? Hasta Supe, casi hasta Supe, ¿ya? Te encuentras tú con todo eso, esos pantanos, el mar, la playa y de pronto un pantano. ¿Ya? Entonces, toda esa falla geológica es una liberación de energía que permite más fácilmente también la presencia o la manifestación de ellos. Sixto, Con zonas montañas o volcánicas, como el caso de Monte Chacra. Sixto, ¿tú has tenido la oportunidad de repente de indagar en algunas, por ejemplo, escrituras, cuando tú has mencionado los de los 24 ancianos y todo ello, muchas personas recordarán la Biblia, pero por ejemplo también algunas escrituras como el libro Durante hablan de unos 24 ancianos regentes, por decirlo así? ¿Has tenido todo un contacto con este tipo de escrituras que afirman ser revelaciones, etcétera? ¿Qué opinas de las mismas? ¿Son de origen extraterrestre quizá? Bueno, mira, en 1947, en la orilla occidental del Mar Muerto, se encontraron los rollos de Qumran. Y en en una de estas cuevas, la cueva número 11, si no recuerdo mal, ya se encontraron fragmentos de hasta 700 libros. Nosotros conocemos que la Biblia católica, por ejemplo, son 72 libros, 45 en el Antiguo Testamento o sea, 45 en el Antiguo Testamento y 37 en el Nuevo. Pero la Biblia judía solamente acepta 38 libros, nada más. Pero nosotros tenemos 72, la católica. Y hasta 1947, pues existían 50 apócrifos, o sea, no canónicos, no tradicionales, del Antiguo Testamento y unos 60 del Nuevo, o sea, 110 libros más que eran considerados pues no auténticos porque no habían llegado hasta nuestros días originales, sino copias de copias medievales, armenias, etíopes, eslavas. Pues en una de las cuevas de Qumran se encontraron fragmentos de 700 libros. Si entre los canónicos tradicionales y apócrifos sumamos 182, ¿de dónde salieron los otros 500, no? Bueno, en uno de los rollos que se encontró se le llamó el Génesis apócrifo. Y en ese Génesis apócrifo, también conocido como el rollo de Lamec, según la Biblia que nosotros conocemos, es el padre de Noé. Pues en ese texto encontrado en la cueva de Qumran, Lamec le pregunta a su esposa Batelosh: dime, esposa mía, el hijo que tú estás esperando en tu vientre, Noé, ¿es hijo mío o es hijo de los vigilantes de mundos o guardianes de planetas? ¿Cómo un texto del siglo II antes de Cristo puede hablar en un lenguaje como ese que parece sacado de una novela de Isaac Asimov? Exactamente, así es. Así y también con algunas otras descripciones de distintas culturas. Sixto, sé que tienes que ir a Chilca y cuando alguien me dice me voy a Chilca y más para los menesteres ufológicos, jamás lo detengo. Pero quisiera cerrar con un último acápite. Paititi, otro de esos temas que tú has tocado. ¿Cómo así es que te decides en ir a la búsqueda de esto que para muchos es una suerte de paraíso perdido, ciudad escondida o mucho más? En este libro que se llama El Santuario de la Tierra, hablo precisamente de la invitación que nos hicieron los extraterrestres y la Hermandad Blanca, el gobierno interno positivo del planeta, para ir a las selvas del Manu, para entrar en contacto con la Hermandad Blanca directamente en el Paititi. El Paititi realmente una ciudad que fue construida en la época del Inca Tupac Yupanqui, al pie de la meseta del Panteacoya y al lado de una gigantesca caverna. O sea que cuando los ejércitos de los incas se extendieron por el Madre de Dios, la última ciudad de penetración que se les permitió construir fue justamente Painquinquín, Cusco, la ciudad gemela del Cusco, mientras que el Cusco era el ombligo, Paititi era el corazón. Entonces, los incas construyen esta ciudad y al lado de una cueva en la montaña donde estaban los Paco Pacuri, los hombres vestidos de blanco, los guardianes del conocimiento oculto. Entonces, la invitación que nos hicieron los extraterrestres y la Hermandad Blanca fue a tener contacto precisamente con
ese lugar y con todo el conocimiento y toda la sabiduría que está ahí contenida. Y toda esa experiencia está en este libro, lo pueden ustedes encontrar aquí en las librerías en el Perú de Editorial Planeta. El Santuario de la Tierra de Sixto Paz. De hecho, yo tengo ese libro y es maravilloso. Además, parece que Paititi es mucho más de lo que muchos suelen decir, que si era una estructura física puramente y fue saqueada por un expresidente o este tipo de cosas, sino que parece eso no es cierto. Ajá. O sea, la ciudad que fue saqueada ya en la época de Fujimori y todo eso, ya se llama Mamería. Y está muy lejos de donde está Paititi. Así es, por eso. Son las leyendas urbanas que a veces malintencionadamente hay por ahí. Pero entonces, digamos que Paititi no es para hacer spoiler, pero es algo más espiritual, es algo a donde así nomás no ingresas ni en auto. A ese lugar no se puede llegar si no es bajo una invitación directa de la Hermandad Blanca. Correcto. Sixto, ha sido una conversación que ha quedado breve porque es muchísimo lo que se podría hablar contigo de vastísimos temas, pero quiero agradecerte porque te has dado este tiempo sabiendo que tienes que ir a hacer tus labores a Chilca de contacto. Así que quiero agradecerte y espero que no sea la última vez, tan solo la primera. Claro, muchas gracias, Sixto Paz. Perdón. Nos vemos y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Nos vemos, Sixto. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.